La sexta reunión de la Comisión de Cultura, nuestra comisión, y le pido ahora sí a la secretaria Lupita si puede hacer la toma de lista, la asistencia para checar si tenemos quórum de la Comisión de Cultura. Con todo gusto, senadora. Quédate 5 minutitos, vamos a ser muy breves. Es rápida, ¿verdad? Gracias, Mario. Con todo gusto, senadora. Procedo a tomar la lista de asistencia de la Comisión de Cultura. Senadora Susana Hart. Presente. Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. No está. Ana Lilia Rivera. Senadora Blanca Estela Piña. Senador Roberto Juan Moya. Senadora Verónica Delgadillo. Senador Ricardo Moreno. Senador Casimiro Méndez. Y senador Víctor Osvaldo Fuentes Solís. Senadora Verónica Noemí Camino Farjat. Senador Erubiel Ávila. Y la de la voz, senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes. Estamos 8, hay quórum. Presidenta, podemos empezar. Muchísimas gracias, secretaria. ¿Qué te dije? No, de las dos. Pues muchas felicidades a las dos. Ahorita la apapachamos, senadora. Muchas gracias. Pues tenemos tres asuntos. En primer lugar, le pido también a la secretaria, o lo hago yo misma, si están de acuerdo que omitamos ya la lectura, sí, del orden del día. Ya lo tenían ustedes en sus oficinas, entonces si me ayuda, secretaria, sería la segunda. Tenemos llamados por la sexta sección. Es que ya me enredé entre la primera y la segunda. Voy en el orden en el que estamos. Sí, voy en el orden. Gracias, doctor. Pues les pido que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura del orden del día, lo digo yo si quieres, ¿sí? Y quien esté de acuerdo, levantar la mano, se los agradecería, de omitir la lectura. Bueno, es unanimidad. Entonces pasaremos a la presentación brevísima también de una ley general de bibliotecas que deroga la vigente, así como 2 dictámenes de punto de acuerdo, por lo que le vuelvo a proponer al maestro Miguel Pot que haga una breve explicación. Y les comento que la intención de esta nueva ley de biblioteca es que la firmemos todos juntos como comisión, que todos la encabecemos, si les parece. Así es que le pido, maestro Miguel Pot, si nos hace una breve exposición de esta nueva ley que derogaría a la vigente. Sí. Nada más, igual que la de salvaguardia, haremos una breve exposición de qué se trata y usted ya tiene en su oficina el articulado de lo que estamos proponiendo, pero podemos cambiar lo que se tenga que cambiar. Muy bien. Ahorita no, vamos a hacer la explicación y ahorita nos comparte sus propuestas. Claro que sí, senador. Bueno, muy brevemente, la Ley General de Bibliotecas vigente de 1988 se hizo para apoyar la política pública de bibliotecas que estableció la Red Nacional de Bibliotecas. Es una ley muy pequeñita, es una ley que ya tiene muchos años y que las autoridades actuales, desde la pasada administración y de esta administración, pues ya no caben en esa ley.
digamos, ya no les resulta suficiente porque hay elementos que definir sin que esta ley que está vigente sea incorrecta. No es incorrecta. Y de hecho, sobre parte de los textos de la ley antigua, nos montamos para hacer un diseño institucional que permita recuperar una serie de elementos adicionales, como primero, y fundamental, definir qué es una biblioteca pública. Segundo, ¿cuáles son las características que debe tener un bibliotecario? Pensando que la Red Nacional de Bibliotecas son bibliotecas a veces únicamente de 500 libros y que se compone de 2 mesas en el ayuntamiento, 2 mesitas y los libreros. Entonces, hay ciertos perfiles que tienen que ser y atender una cosa clave de la ley, del sistema bibliotecario mexicano. Cada vez que cambia un ayuntamiento, cambia el bibliotecario. Entonces, por un lado, no hay permanencia en el trabajo, y segundo, la gente apenas se especializó y ya va para afuera. Entonces, la demanda en el último Congreso de Bibliotecas, que fue hace un mes, de todos los bibliotecarios, fue: por favor, pónganos en la ley un salario mínimo. Cuando les dije que eso no era posible, que ninguna ley podía fijar los salarios de los municipios, ninguna ley federal, ninguna ley general, que de hecho no lo hace ninguna ley en la materia, fui brutalmente apabullado, ¿no? O sea, me chiflaron, me dijeron de todo, ¿no? Entonces les dijimos que lo que podríamos hacerlo es por la vía de la certificación, y entonces esta ley retoma toda la vía de la certificación a través de la Dirección General de Bibliotecas, sin decir que es la única instancia que certifica, porque puede venir certificaciones desde el exterior, etcétera, que avale como el reconocimiento de validez de estudios, ¿no? O la homologación de estudios, en fin, siguiendo un poco la modernidad de la propia Ley General de Educación, para que consolidar la profesionalización de los sistemas bibliotecarios. Entonces, este es otro tema que se fortalece. La antigua ley tenía atribuciones para la federación, en el camino se le pusieron algunas atribuciones a los estados, sin decir que los estados también tenían que hacerse responsables de dotar a las bibliotecas de libros, y los municipios no existían. Entonces, ahora establecimos una nueva estructura de facultades de la federación, facultades de las entidades federativas y facultades de los municipios. Porque hay bibliotecas que dependen de los estados, hay bibliotecas que dependen de los municipios, no importa dónde estén, y hay pocas bibliotecas que forman parte de la federación. De hecho, la Red Nacional de Bibliotecas se conforma de más de 7.400 bibliotecas, de las cuales solo poco más de 1.200 son de la federación. Ahora, también consolidamos el Sistema Nacional de Bibliotecas, que es una entidad distinta porque ya reúne a las bibliotecas, digamos, profesionalizadas, las bibliotecas de investigadores, de los centros académicos, de las instituciones de educación superior o de las instituciones privadas, que también tienen bibliotecas muy sólidas y muy consolidadas. Y finalmente, lo que se incorpora incorporamos a la ley es esto que le llaman, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de pronto. Un segundo. Del depósito legal. La figura del depósito legal existe en México desde el siglo XIX. Desde principios del siglo XIX nos llegó con la Constitución de Cádiz. El depósito legal es la figura bajo la cual los editores, cada vez que publican un libro, lo entregan 2 ejemplares a la Biblioteca Nacional y 2 ejemplares a la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca Nacional, porque así nació el decreto, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, es la instancia que lo hace, y el Congreso lo hace desde la década de los años 50, 60. En realidad lo que ha ocurrido es que las bibliotecas los editores hacen como que entregan y las bibliotecas hacen como que reciben, y no tenemos la totalidad de la producción editorial mexicana reflejada en estas instituciones. Entonces, lo normamos un poco para que se consolide este procedimiento, y segundo, sin ir muy lejos, por supuesto, y segundo, incorporamos a la Biblioteca México, que es la instancia federal, o sea, porque no hay una instancia federal. La Biblioteca México se compone de lo que es la Biblioteca Vasconcelos y lo que compone la Ciudadela. Eso es lo que se llama la Biblioteca México. Es gigantesca la Biblioteca Vasconcelos, tiene para 8 millones de ejemplares y solamente no llegan a 2 millones. Entonces, la idea es que esta instancia federal, ¿no?,
de la que depende la Secretaría de Cultura y de que depende la entidad que hace la certificación de bibliotecarios, que es la Dirección General de Bibliotecas, reciba también los ejemplares. Esto ya se platicó con la Cámara Nacional de la Industria Editorial y no tienen ningún inconveniente. Entonces, ese es en términos generales el proyecto, como se enriquece la antigua ley, pero sí fue necesario reconstruirla en una nueva ley para dar pie a una mayor cantidad de objetos jurídicos que operan en las bibliotecas y que era necesario normarlos. Y la idea es tenerla pronto, con una exposición de motivos, para que se inscriba en este mismo periodo como iniciativa de los integrantes de la Comisión de Cultura. Entonces, un poco la intención de esta exposición y que ustedes puedan leerlo o dar las ideas como usted, senadora Blanca, es ir incorporando para que la presentemos como comisión. Perdón, Presidenta, haríamos el mismo proceso que lo que hablamos del anterior. O sea, por ejemplo, dejamos esto para la reunión del 27 y tenemos, bueno, yo creo que todos deberíamos mandar nuestros puntos. Me parece buen estos momento. días. Y pues, si podemos sacar Y de una vez podemos sacar las dos. Tenemos 15 días para entregar información y puntos de vista. Perfecto. ¿Entregamos antes del 15 días? Sí, la intención sería, a partir de esta exposición, ustedes de todas maneras ya cuentan con un ejemplar en su oficina, pero entreguémonos esta información para que todo el mundo la conozca y cualquier duda, de todas maneras, ahí estamos, y ahí está la Comisión de Cultura en el 9º piso, cualquier duda la podemos hacer más en corto, en el pleno, en fin, ¿no? Trabajémosla de manera económica y amigable para que en 15 días pues lo logremos, ¿no? Pero escuchando a todos. Gracias, Presidenta. Miren, a mí me parece sumamente importante la cultura en el país. A mí me da mucha pena porque los que nos hemos dedicado a hacer cultura en nuestras regiones o nuestros estados, cuando llegamos a ser políticos no nos la creen, porque siempre la gente que está involucrada en la cultura dicen, ay, los políticos que saben de cultura nunca nos hacen caso. Y tienen razón, porque precisamente, ya lo decía el compañero anteriormente, lo tupieron porque en verdad, compañeras, compañeros, en los estados, a la cultura, a los trabajadores de la cultura, a los artistas, nadie les hace caso. No hay leyes que los protejan, no hay leyes que arropen el arte y la cultura. Ahorita nada menos en Michoacán va a haber un congreso, eso los platico porque además todos están invitados, un grupo de escritoras, un colectivo de escritoras que han estado tocando puertas a todos lados para que alguien les financie sus libros y su obra, ¿sí? Y la misma Secretaría de Cultura dicen que no hay presupuesto, siempre nos dicen lo mismo, ¿sí? Pero el gobierno del estado de Michoacán acaba de hacer un evento charro en donde se derrocharon millones de pesos. Como para eso sí hay, dicen las escritoras, y como para financiarle su evento, que no solamente va a ser estatal, sino que están invitando a hacerlo internacional, porque van a llegar escritoras de varios países de Latinoamérica. O sea, con esto quiero decirles que no le damos, perdón, a lo mejor hay compañeras que sí, digo, también generalizar no es bueno, pero no le damos la importancia a la cultura que la tiene. La cultura es parte de la educación de nuestro pueblo, y yo la he trabajado muchos años, y yo hice un programa que dice, el arte salva, ¿y saben con quién lo promoví? Con los niños de las regiones de Michoacán, los niños que ahorita anduvieran en los grupos delincuenciales, ahorita tocan el arpa, tocan el violín, tocan la guitarra, cantan y bailan y pintan. O sea, si nosotros le damos la importancia a la cultura que la tiene en verdad en esta época, en verdad vamos a transformar el país, porque los más interesados en las comunidades son los niños y los jóvenes. Entonces yo, Presidenta, quería hacer a mí me parece sumamente importante el tema cultural, y pues modestamente lo he trabajado en Michoacán, y yo sí quería en esta parte de la Ley General de Bibliotecas hacer mi propuesta. Mi propuesta se refiere a que el artículo 17
de la Ley General de Bibliotecas dice que corresponderá a los gobiernos de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México conformar, según el caso, la red de bibliotecas públicas del municipio o alcaldía. Mi propuesta es garantizar la existencia de por lo menos una biblioteca en cada comunidad del municipio. Esto, compañeros, decía el compañero técnico, no podemos obligar, ¿sí?, a las comunidades a que tengan una biblioteca, pero se puede promover. O sea, por ejemplo, en Morelia tiene 16 tenencias y solamente de las 16 tenencias, una tenencia tiene una pequeña biblioteca, ¿sí? Y Morelia tiene una tenencia indígena. Si promovemos una biblioteca en esa comunidad indígena y en las otras 15 comunidades, pues imagínense lo que vamos a lograr, sobre todo para los jóvenes y los niños, ¿no? Promover la cultura, que yo creo que nosotros como miembros de la cultura y los que somos artistas y los que nos gusta la cultura, podemos hacerlo con colectivos, con artistas, con gente, talleristas, con gente que nos ayuda, podemos hacer en verdad mucho y podemos empezar a transformar desde las comunidades. Entonces mi propuesta sería esa, o sea, hacer extensiva la instrumentación de bibliotecas comunitarias, que no solamente las tenga el municipio, porque imagínense, hay municipios que tienen comunidades muy alejadas, ¿sí? No vienen a buscar un libro, eso es algo lógico, ¿no? Entonces, sí, promover la extensión de estas bibliotecas como agencias o como bibliotecas comunitarias, ¿sí?, que quedara dentro de la ley, se pudiera complementar. Bueno, dice en el capítulo 8, personal y usuarios de los servicios bibliotecarios, en el artículo 32, los ciudadanos de cada municipio tienen el derecho a contar con un recinto bibliotecario y los servicios asociados al mismo. Los ciudadanos de la comunidad del municipio tienen derecho a contar con un recinto bibliotecario y los servidores asociados al mismo. La parte de quién va a atender las bibliotecas. Yo les aseguro, porque he trabajado en las comunidades, de que sobran los voluntarios que quieran salvaguardar su biblioteca. En las comunidades alejadas sobra tiempo para que la gente no encuentre qué hacer por las tardes, ¿sí? Y voluntariamente más de alguno va a decir, yo cuido la biblioteca, ¿sí? Entonces, esas serían mis propuestas, Presidenta, no sé los compañeros qué opinan. Gracias. Pues las retomamos, senadora Blanca, y vemos la viabilidad de estas, y también podemos trabajar en un exhorto, porque sus preocupaciones son varias y no forzosamente tienen que ir dentro de una ley, sino son de políticas públicas. Si tanto de municipio, estado o de federación están atendiendo debidamente ya en una política pública de cultura a estas comunidades que usted conoce también. Entonces, hagamos el análisis de qué puede entrar, en este caso, estas propuestas en la ley y qué tenemos que exhortarlos a través de la política pública y pues vigilar, que de eso también se trata nuestra actividad en el Senado. Con gusto la acompañamos. Claro que sí, senador. ¿Alguna persona más, algún senador más que quiera hacer? Adelante, senador. Gracias. En este caso más bien tengo una duda. Y agradecemos nuevamente a Miguel la exposición. Cuando se habla del depósito legal, mencionaste que tenía siglos, ¿no? Pero por lo que entiendo, una primera lectura rápida, antes lo que existiera era la custodia y no el depósito. Entonces mi duda es si es así, y aquí estamos introduciendo entonces formalmente la figura de depósito, sustituyendo la de custodia, ¿no? Tiene el nombre de depósito legal, así se llama, depósito legal, desde principios del año 1912, así se llama desde entonces. Antes era la obligación de entregar, existía un decreto, en este caso desde las Cortes de Cádiz, existía un decreto que se llamaba obligación de entregar 2 ejemplares de todas las obras publicadas, se tenían que entregar a diferentes instancias, incluso fue transitando, se entregaban antes a la entidad equivalente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Gobierno, y después fue transitando hasta que acabó un tiempo en educación pública, después ha transitado, tenemos un estudio de eso al respecto, si quiere con mucho gusto. No, depósito legal, así se llama oficialmente, es un decreto emitido, no estaba en la ley, la figura era un decreto. Ese es el tema. Sí, por eso. Ahora,
en vez de que esté en un decreto, estamos subiendo o elevando, digamos, a ley. Ese era, nada más para estar seguro de si eso era lo que entendía yo. Ahora, tenía el valor de ley porque era un decreto aprobado por el Congreso. Todo lo que publique el Congreso, sea decreto ley, tiene fuerza de ley, dice la Constitución. Entonces, pero se llamaba decreto y estaba perdido. Si usted lo buscó en las publicaciones de Cámara de Diputados, no lo encuentra. No lo encuentra. Y la intención es ordenar, es darle un nuevo ordenamiento, una vigencia, una contemporaneidad que ya estaba perdida. Y bueno, como decía Miguel, por ejemplo, la UNAM, de verdad, lo último que ya quieres que vayas tú como editor y entregues, no tienen dónde guardarlos. En cambio, en la otra biblioteca es enorme y ahí de manera lógica, pues sí está el espacio para hacer pues este gran resguardo para la nación. Bien, pues si quieren continuamos con los últimos dos puntos. Muy bien, el dictamen de la Comisión de Cultura en relación con el punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua a que la escultura denominada Francisco Villa Gobernador no sea cambiada de lugar y sea colocada en el sitio que se eligió para ello, presentado por el senador, esto está presentado por el senador Cruz Pérez Cuellar y el senador Ricardo Monreal. Los resolutivos son, primero, se solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia informar a esta soberanía sobre las acciones que con base a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, además de la suspensión de obra, ha realizado con motivo de demolición de la casa identificada con la Ficha Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles con el número y clave 0803-2001-0032, acontecida el 30 de abril del 2016. El segundo, se solicita respetuosamente a la Autoridad Municipal de Hidalgo del Parral, Chihuahua, informar a esta soberanía el avance de las acciones de mitigación respecto de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia con motivo de la demolición de la casa identificada con la Ficha Nacional de Monumento Histórico Inmueble número de clave 0803-2001-0032, acontecido el 30 de abril del 2016. Solicito a la secretaria Guadalupe, a Lupita, ayúdanos a realizar la votación respectiva, salvo que algún senador quiera comentar algo. ¿Algún comentario? Bueno, con gusto, señora presidenta. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen con punto de acuerdo, puesto a consideración de los integrantes. Quien lo apruebe, sirvan de manifestarlo levantando la mano. Los integrantes que estén en contra, abstenciones, ninguna. Aprobado, senadora presidenta. Muchísimas gracias, senadora Lupita. Continuamos con el último punto, con el siguiente punto, es un acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a que remueva al cargo al actual director del Instituto Nacional, actual en ese momento, acoto, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, presentado por la senadora Lili Telles. Resolutivo único. Se desecha por haber quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Cultura a remover del cargo al director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la senadora Lili Telles, del Grupo Parlamentario de Morena. El maestro Salmerón pues, renunció prácticamente al siguiente día, entonces por eso queda sin materia. Igual, senadora Lupita, le pedimos si puede usted votar para que pedir la votación. Disculpe. Con gusto, senadora presidenta. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación el dictamen con punto de acuerdo, puesto a consideración de los integrantes. Quien lo apruebe, sírvase de manifestarlo levantando la mano. Los integrantes que estén en contra, abstenciones, ninguna. Aprobado, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora Lupita, muy amable.
Pues aprobados los asuntos, se realizará el trámite correspondiente para su turno a la mesa directiva y su posterior discusión en el salón de sesiones. En el desahogo del penúltimo asunto del orden del día, referente a asuntos generales, pregunto a los senadores y senadoras presentes si alguno desea hacer uso de la palabra para algún otro tema. Bueno, yo sí. Uno, nada más les recuerdo que tenemos la invitación de la Secretaría de Cultura para el concierto el día 19 en el Auditorio Nacional, este concierto donde muchos niños estarán tocando y estarán dirigidos por un gran maestro mexicano, por este gran compositor. Ahí está. Y bueno, retomo nada más la idea de que el miércoles 27 todos trabajemos previamente, nos entreguemos informaciones y puntos de vista para intentar sacar de una vez entonces la votación de dos leyes muy importantes, que sería de manera económica la de salvaguardia, porque el título es muy largo, y esta ley que acabamos de presentarles brevemente sobre bibliotecas. Muy bien, pues muchas gracias. Informo a los presentes que hemos agotado los asuntos programados para la presente reunión, y siendo las 11 horas con 26 minutos, agradezco la asistencia de todos y deseamos que tengan un gran día, y a la senadora que era su cumpleaños y ya se fue, pues la felicitamos de todos modos. Corramos a nuestra siguiente reunión de trabajo. Gracias, buen día.